Ok, buenas. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas. Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahorita les paso lista. Vamos a iniciar. ¿Alguien resolvió el problema que quedó pendiente del ejercicio número 1? Del 150 kilogramos de vapor. A ver cuánto les dio el calor transferido que debe de transferirse. Si encontraron el calor, pues ahorita vemos las propiedades finales del vapor. Y el volumen pues lo necesitamos para calcular la energía interna 2 al final del proceso y poder sacar el cambio de energía interna que es igual al calor. ¿Cuánto les dio el calor? A quien lo haya hecho. Listo, dice tu mamá, estoy en clase. Nadie lo resolvió entonces. No se fueron a su apunte de termodinámica para ver cómo resolverlo. Porque el inciso C es el que usamos la ecuación de la primera ley, primero, la ecuación de sistemas cerrados, ¿no? Pero el inciso A y el inciso B, eso lo vimos en todos los problemas que resolvimos en termodinámica. Bueno, pues lo vamos a resolver, lo resolveré yo, ¿verdad? Me volveré experto en resolver problemas de termodinámica. Y ustedes no creo que aprendan mucho, ¿eh? Porque el que no, ustedes son los que tienen que generar su conocimiento. O sea, yo no puedo hacer más, ¿no? Milagros no se pueden hacer así, ¿no? Entonces, pues, chequen cómo se resuelve y espero que a algunos de ustedes les sirva de algo, ¿no? Entonces, si rebota. A ver ahí. Así está el pizarrón ya. Últimamente se ha visto muy clarito. No sabe qué cambio. Entonces se miraba muy. Pero se ve bien clarito. ¿Quién sabe? No le he movido nada.
Muy bien, es vapor de agua saturado. Está en un recipiente. Vapor saturado a 120 grados centígrados. Y nos dice que es una masa de 150 kilogramos. Pasa a una temperatura 2 de 250 grados centígrados. El recipiente es un recipiente rígido, volumen constante. Es el diagrama de proceso. Puedo hacer dos tipos de diagramas, un diagrama PV o un diagrama de fases. Voy a hacer el diagrama PV, que como no está cambiando de fase, sigue siendo vapor, es más conveniente hacer un diagrama PV con las dos isotermas, el estado 1, el volumen 1 es igual al volumen 2, esta isoterma es de 120 grados centígrados y se calienta hasta 250 grados centígrados, hasta el estado 2, donde sabemos que si era vapor saturado, el otro vapor debe de ser vapor sobrecalentado. Y eso ya lo habíamos platicado la vez pasada, ¿no? Si calienta un vapor saturado, pues se sobrecalienta. Vapor sobrecalentado. Y nos pide calcular pues todas las propiedades finales del fluido, el volumen constante del tanque y el calor que absorbe para pasar desde Q, desde 120, aquí está entrando calor, y en este calor. Y ese es el planteamiento del problema. Entonces inicia como vapor saturado, aquí lo voy a poner, vapor saturado, y termina como vapor sobrecalentado. Nos pide las propiedades finales del fluido. El inciso A, propiedades finales. ¿Qué propiedades finales? Pues necesitamos su presión, no las conocemos. Conocemos su temperatura, el volumen final, presión, volumen, y como necesitamos la energía interna para el inciso C, que nos pide el calor, pues de una vez vamos a calcular su energía interna final. Propiedades finales. Ok, entonces vamos a encontrar esas propiedades finales. Para el volumen, la presión la vamos a estimar hasta el final, ¿no? Les comentaba la vez anterior que los incisos están mal acomodados ahí. Es cuestión nomás de ubicar qué podemos calcular primero y qué podemos calcular después. La presión la voy a leer al final cuando ya tenga todos los datos. Lo que puedo calcular aquí en el inciso A ahorita es el volumen final. El volumen 1 es el volumen 2. Es a volumen constante porque el recipiente es rígido. Por lo tanto, puedo calcular el volumen 1 que es igual al volumen 2. ¿A qué condiciones lo voy a calcular? Como vapor saturado a 120 grados centígrados. ¿Cuánto vale ahí en sus tablas? ¿Cuál es el volumen de vapor saturado a 120 grados centígrados? Léanlo y me lo pasan. Es de 0.89133 metros cúbicos sobre kilogramo. Correcto. 0.89133, ¿va? Sí. Correcto, eso es correcto. Ese es el volumen inicial y el volumen final de mi recipiente, ¿no? Del gas que tenga ahí. El volumen que ocupa el gas al inicio, pues es el volumen del recipiente, a esas condiciones termodinámicas. No hay de otra. Ya tenemos el volumen entonces final. La presión, como les comento, para leer la presión, pues no podemos leerlo todavía porque no tenemos más datos para leer. La energía interna 2, final, la podemos leer
voy a ponerlo aquí, la energía interna 2, esa sí la puedo leer, ¿Qué condiciones finales tengo? Conozco la temperatura, bueno, conozco que es vapor sobrecalentado primero, ¿sí? A 250 grados centígrados. Y no tenemos otro dato que nos dé directamente el problema, pero como sabemos que el volumen 1 es igual al volumen 2, entonces comparten el mismo volumen, lo puedo leer al volumen 2 de punto 89, ¿verdad, Eva? Sí, perdón, profe, no me había fijado. Sí, es 89. Punto 33. Entonces nos vamos a la tabla de vapor sobrecalentado y buscamos, como no es la presión con lo que vamos a leer, para buscar directamente una tabla que diga presión aquí y leer, nos vamos a ir al interior de las tablas. Por acá dice 250 grados centígrados. Y vamos a buscar el volumen, es la primera columna, el volumen de punto 89,113. Por aquí a un ladito tiene la energía interna, que es la que andamos buscando. Y la presión está acá arriba. Podemos buscar encontrar la presión a la cual estamos leyendo esa energía interna. ¿Sí? Chequen sus tablas de vapor sobrecalentado. Y vean cuánto vale la energía interna. Espero que coincidan, ¿no?, con una de las tablas de presión, porque recuerden que son tablas independientes de presión. Creo que va de 100 en 100 kilopascales. 0.1 megas, 0.2 megas, 0.3 megas. Ahí suele suceder muy comúnmente que no coincida con una tabla, ¿no?, que se quede en medio, en donde no tenemos dónde leer. No, sin embargo, sí se puede leer, ¿verdad? En caso de que esa sea la situación. Abran sus tablas, voy a abrir las mías aquí. Mis tablas de vapor sobrecalentado. Es más, las voy a compartir para buscar eso. Voy a... No estoy presentando el pizarrón, ¿va? ¿No me habían comentado? ¿No me habían comentado que no estaba presentando el pizarrón y ese rollo? Yo sí lo estaba viendo, profe. Yo también, profe. Oh, oye, pues qué bien. Sin destacarlo, sí estaba presente. Qué bueno. Es que si no comparte usted pantalla, profe, se puede fijar alguna cámara que esté prendida. Ah, qué bueno que me dijiste, porque se me facilita entonces estar saliendo y destacando y todo el rollo. Si no comparto pantalla, la cámara que esté prendida donde yo esté unido se presenta automáticamente entonces. Ok, muy bien. Mientras no comparta pantalla. Órale. Entonces, bueno, ahora sí les voy a compartir pantalla entonces. Compartir pantalla. Ahí están las tablas, ¿verdad? ¿Sí se ven o sigue viéndose el pizarrón? Sí se ve, profe. Ok, muy bien. Muy bien, aquí están las tablas. Vamos a buscar entonces punto 89,113 en el volumen a 250 grados centígrados. Aquí busco en cualquiera, ¿no? 250, volumen 24, pues esta no nos sirve, ¿no? 250, volumen 4.8, tampoco. 2.4. 250, 1.19. 250.79. Ya nos pasamos, ¿no? Sí, observan que es muy común que suceda eso en este tipo de tablas. De 1.1989 se brincó hasta 0.79 y nosotros andamos buscando 0.89. Quiere decir que en una presión entre 200 kilopascales y 300 kilopascales, por ahí anda nuestro volumen que andamos buscando, pero no viene una tabla, pues. Pero eso no es problema porque podemos generar una tabla a partir de
Estas dos, o si queremos ser más exactos, tomamos una antes y tomamos una después. Y podemos hacer nuestra propia tablita para ¿qué? Para interpolar nuestro valor de 0.89113 y encontrar la energía interna que andamos buscando. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso porque no lo podemos leer, porque no está una tabla que diga 0.25 o 0.20 y tantos, no sé cuál sea la presión, ¿no? Entonces vamos a hacer una tabla y para no, bueno, sí, vamos a hacerlo con los 4 datos. Vamos a hacer una tablita aquí, no podemos leer directamente, así como si encontráramos una sola tablita, leemos el 0.89 y leemos la energía interna. No podemos hacerlo así, vamos a interpolar y vamos a hacer nuestra propia tablita. ¿Cuál sería la temperatura a la cual vamos a hacer nuestra tablita? 250 grados centígrados. Esa es la tabla a la cual vamos a buscar todos los datos. ¿Qué datos vamos a buscar? Vamos a buscar presión, que vamos a hacer nuestra tablita, la presión la vamos a poner en la primera columna. Vamos a usar 4 presiones, 100, 200, 300 y 400, para que la interpolación sea más exacta, ¿no? ¿Qué datos queremos calcular? ¿O qué otro dato conocemos? El volumen. Volumen. Hay que ver qué volumen tenemos a 250 grados centígrados para 100 kilopascales. Ahí está la tabla. Ahí está, ¿no? ¿Qué volumen tenemos a 250? 2.4062 metros cúbicos. Si me pueden dictar los otros a 200 kilopascales o 0.2 megapascales, ¿cuál es su volumen a 250 grados centígrados? Ahí está la tabla en la pantalla, ¿no? Es 1.19890. Ok. ¿Y a 300? 0.79645. Muy bien, es el que se había pasado, ¿no? ¿Y el de 400? Debe ser 0.59520. 520. Muy bien. Si checan cómo estamos en una tablita en la cual a diferentes presiones tenemos diferentes volúmenes a la misma temperatura de 250. Es una tabla, las tablas que vienen allí en el libro vienen por presiones. Estamos haciendo una por temperatura nosotros y metemos la presión aquí en lugar de la temperatura. Si checan que está al revés. Entonces, ahora necesitamos la energía interna para 100 kilopascales. La leemos allí a un lado del volumen. A ver cuánto da. La de 100 es 2733.9. Muy bien. Eso sabemos que son kilojoules por kilogramo. Para 200. 2730 espera. Ese era antes de anterior, ¿no? Ajá. Es 2971.2. Muy bien. Para 300. 2728.9. ¿Por qué creció y luego volvió a bajar? Debe de ir En la de creciendo. 200, según yo, es 2731.4. ¿Y la de 100? La de 100, sí, 2733.9. Ok, cambia muy poquito ahí, ¿no?
Y la de 400 debe ser mayor, ¿verdad? Ah, perdón, debe ser menor. Está la presión, sí, porque está creciendo la presión, se convierte en trabajo. ¿Cuánto da? Es 2726.4. Muy bien. Un poquito cambia las energías internas. 2726, 2728, 2731 y 2733. ¿Va? Qué poquito cambia. Muy bien. Entonces, ya tenemos la tablita, podemos interpolar aquí. ¿Para qué dato está aquí en medio que no sabemos? Es .89113. Por lo tanto, podemos calcular aquí, interpolar la entalpía. ¿Cuánto nos da interpolando ahí? $2728.83. Más o menos. ¿Sí va? Kilojoule sobre kilogramo. Kilojoule sobre kilogramo. Ya encontramos. Voy a presentar el pizarrón otra vez. No vamos a editar la tabla. Dejar de presentar. Ahí se ve el pizarrón. ¿Sí va? Entonces ya tenemos ahí la energía interna. Energía interna 2. Entonces ya tenemos las... Ah, y ahí podemos leer la presión. Observen que prácticamente 2728.9 a 300 coincide casi con el dato que calculamos, 2728.83. Entonces prácticamente la presión es 300 kilopascales. Digo, para no interpolar por 1 kilopascal, ¿verdad? Este 2728.9 nos dio 2728.83, pues prácticamente 300 kilopascales. Entonces la presión 2, 300 kilopascales. Entonces ya tenemos la presión final, que es esta, 300 kilopascales. Tenemos su volumen, el volumen es .89133 metro cúbico por kilogramo. Su temperatura, que ya no la da, y su energía interna aquí, energía interna 2, 2728.83 kilojoule por kilogramo. Ya tenemos todas las propiedades en el estado final, que es lo que nos pide el problema, el inciso A. Todo esto es termodinámica, ¿no? Aquí no estamos haciendo balance todavía, es termodinámica.
En el inciso B nos dice que calcule el volumen del recipiente. Pues ya lo tenemos. Es este. Inciso B también. Volumen del recipiente. 0.89, 133. Es el volumen. ¿Sí? Calculamos al inicio. Nos faltaría calcular el inciso C. Ahí vamos a hacer el balance. ¿Sí? Voy a borrar la tabla. Así es como se estructura una tabla cuando no nos coincide una tabla ahí en vapor sobrecalentado. Así es como se diseñan las tablas, ¿no? Entonces, para el inciso C, nos pide calcular el calor, ecuación de balance. La ecuación de balance, delta EP más delta S más delta U es igual a Q más W. Es para sistemas cerrados, ¿no? Quiero ver si luego el resplandor de la ventana no deja ver muy bien. Bueno, sí se ve bien. Energía potencial es muy bajita. Es un recipiente chiquito. No tiene más que 0.89. No tiene ni 1 metro cúbico de volumen. Prácticamente la energía potencial ahí es pequeñísima, ¿no? Energía cinética también. El fluido está encerrado. No fluye. Es la energía cinética de sus moléculas y las interacciones entre los átomos a las temperaturas que están. Es muy baja la energía cinética. La energía cinética en sistemas abiertos suele ser grande porque el fluido fluye a través del sistema, ¿no? Y lleva cierta velocidad. Entonces ahí la energía cinética sí va a ser importante. Aquí no. La energía interna está presente porque hay un cambio de temperatura. El calor, pues lógicamente está entrando el calor, pero no hay trabajo porque el fluido está encerrado. No hay trabajo. El fluido no se puede expandir con el volumen, no hay trabajo de frontera. Y voy a poner de una vez W. Recuerden el trabajo de frontera, ¿no? W. Por lo tanto, nuestra ecuación nos va a quedar que calor es igual al cambio de energía interna. Y esa es nuestra ecuación para calcular ese calor. El cambio de energía interna, delta U, es entalpía, energía interna final menos energía interna inicial, es decir, U2 menos U1. Recuerden que siempre podemos medir el cambio, ¿verdad? Y los valores que están en las tablas también están medidos como un cambio, ¿no? Están medidas contra cero, donde es igual a cero la energía interna. O sea, no piensen que los datos de las tablas son valores absolutos, ¿no? También son un cambio con respecto de cero. Porque ese cero lo pusieron todos los científicos, ¿no? Dijeron, aquí vamos a decir que tiene cero, aunque no tenga. Es un marco de referencia. Entonces, delta U va a ser igual a U2. ¿Cuánto valía U2? 2728.83 menos la entalpía, la energía interna 1, no la hemos todavía determinado porque no había. Aquí tiene también una energía interna 1 que vamos a leer de una tabla termodinámica. U1 como vapor saturado a 120 grados centígrados. Allí enseguidita de donde leímos el volumen, enseguida, bueno, acá en las energías, ¿no? Ahí está el valor de la energía interna, como vapor saturado. Ese lo leemos en las tablas de agua, creo que así se llaman, ¿no? Tablas de agua saturada. ¿Ok? Entonces me voy a devolver aquí en las tablas, a las tablas de vapor saturado, agua saturada, a 120 grados centígrados, ahí donde leyeron el volumen, 120, ¿no? Presiones, no, por presiones no, por temperatura. 2528.9 creo que es. Ok, 2528.9 kilojoule por kilogramo. Ok, es este dato, 2528.9. Todo está en kilojoule por kilogramo.
¿Y la resta entre los dos cuánto da? Ese es el cambio de energía interna. $128.83 menos 2.528.9. 199.93. Delta U, 199.93 kilojoule por kilogramo. Y ese es el cambio de energía interna, pero chequen que es el cambio de energía interna específico, porque es por kilogramo. Sin embargo, el problema nos dice que la masa que está dentro del recipiente son 150 kilogramos de vapor. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es multiplicar por los 150 kilogramos de vapor para que nos quede el cambio de energía interna total por kilogramo. Entonces, voy a multiplicar por la masa para tener el cambio total por 150 kilogramos. Cancelo kilogramo con kilogramo y nos van a quedar algunos, ¿verdad? Algunos kilojoule por 150, 29.989.5. Delta U, 29.995.5 kilojoule. 29.989, profe. 89. Sí. Cerrado. No, 29.989.5. Ahí está. Ese es el cambio de energía interna. Por lo tanto, para resolver el inciso C, el calor es igual a ese dato, ¿verdad? 29.985.5 kilojoule. Ya expresándolo como calor, ¿no? Porque el calor es igual al cambio de energía interna. ¿Alguna pregunta? Profe, Ándeme. ¿podría explicar otra vez cómo llegó a la formulita de calor es igual al cambio de energía? ¿Sí? Porque se eliminan la energía potencial y la cinética y el trabajo. Porque este es un recipiente cerrado. Por ejemplo, es como un tanque de gas, pero tiene vapor de agua. Es un recipiente, es un tanque. Y no se puede expandir. Entonces, el volumen de ese tanque, o de ese recipiente, es de 0.89 metros cúbicos. ¿Verdad? No tiene ni un metro cúbico de tamaño, es chico. Un tanque chico. Pues cuando menos casi es si fuera cuadrado el recipiente, sería de 0.89 metros por cada lado, ¿no? Arriba, abajo y a un lado. Un cubito de 0.89 metros cúbicos.
Entonces, como el volumen es pequeño, la energía potencial adentro de ese tanque, la energía potencial es la energía que tiene una molécula por la posición que ocupa, ¿no? La altura que ocupa. ¿Cuál sería la altura mínima? Pues el piso, ¿no? O el fondo del tanque. La altura máxima sería acá arriba, arribita del tanque. Es un tanquecito más o menos así. Entonces, esa altura es muy pequeña entre el fondo y el techo del tanquecito. Si calculan esta energía potencial, porque la podemos calcular, porque conocemos la altura del tanque, podemos sacar la altura del tanque, ¿sí? Raíz cúbica de este dato, está ahí. Pues nos va a dar una energía potencial de 0.50 kilojoules, 0.5 kilojoules, muy chiquita, porque la altura del tanque es muy chiquita. Cuando estamos hablando de miles para la energía interna, no pinta, no es nada. Por esa razón lo despreciamos, ¿sí? Porque es muy chiquita. La energía cinética es la energía que tienen por la velocidad que tienen los átomos y las moléculas, ¿sí? O la energía cinética, aquí en este caso no, es el movimiento del fluido. Como el fluido no puede fluir porque está encerrado, el único movimiento que tiene es adentro del mismo tanquecito chiquito. Si calculo la energía cinética, me va a dar muy chiquita también. Es un poquito más grande que la energía potencial. A lo mejor nos da 2 kilojoules de energía cinética. Y de hecho no la podemos calcular porque no tenemos la velocidad. Ahí tampoco, incluso aunque la quisiéramos calcular, no podemos porque no tenemos velocidades. En este tipo de problemas nunca nos dan las velocidades, porque no tiene sentido, pues. Como es muy chiquita esa energía cinética, ni nos preocupamos en calcularla. Por esa razón también se desprecia, porque es muy chiquita. Pero lo único que nos queda es la energía interna, porque del otro extremo, en las propiedades que entran y salen de mi sistema, el calor sabemos que está presente porque se está calentando, si no, están. Y el trabajo es el trabajo de frontera, recuerden, es el trabajo para expandirse el fluido dentro del tanque. Si el tanque se pudiera expandir como un globo, ese trabajo de frontera sí existe y tendríamos que calcularlo, ¿sí? Calcular ese trabajo de frontera. Presión por volumen, ¿no? La presión se mantendría constante, está cambiando el volumen con el volumen inicial y el volumen final. Calculamos ese trabajo de frontera. Pero como el recipiente es rígido y no se puede expandir, no puede realizar un trabajo. Si lo quisiera calcular, trabajo es igual a P por V2 menos V1. Como el volumen es el mismo, V2 menos V1 es igual a 0. 0.89 menos 0.89 nos da 0. El trabajo vale 0, no hay trabajo, por eso se desprecia. Bueno, ese sí lo cancelamos, no lo despreciamos. ¿Sí? Así es como se analizan, igual que en termodinámica es igual aquí en balance. Hay que analizar la ecuación de balance y ver qué términos están presentes, qué propiedades están presentes y qué propiedades no. Y discriminarlas o quitarlas, ¿no? Porque valgan 0. ¿Alguna otra pregunta? Profe, la tarea que está en plataforma sí es para hoy. ¿De qué trata la tarea? Es de la calidad del vapor, creo. Sí, porque es cuestión de termodinámica eso. Sí, la subí hace mucho, es más, ya ni me acordaba de esa tarea. Es para que fueran a su libro de termodinámica, a sus apuntes o a las clases de termodinámica. Y que de hecho están en el YouTube las clases de termodinámica, ¿no? Ahí sigue la biblioteca en el YouTube. Y reestudiar eso, ¿no? Que es lo que estamos aplicando ahorita. Por esa razón se había dejado esa tarea, para que se refrescaran de termodinámica, ¿no? Y esa tarea es la de propiedades termodinámicas. Sí, desde el 23 de marzo está en el sistema, ¿no? Ese día la subí, 23 de marzo. Ya va a tener un mes. Entonces, Profe, ¿no sabe cuánto debe de dar la entalpía en el segundo problema? ¿De cuál es? Mande. ¿De la tarea esa? Sí. No, lo creo. A ver, déjame checar si lo tengo por aquí resuelto.
balance de masa, es el examen, balance de masa por acción química. No lo tengo resuelto, ¿eh? Tengo aquí el problema, pero déjame analizar. Es el de un recipiente de 80 litros, contiene 4 kilogramos de vapor húmedo a una presión de 125 kilopascales. Determina la temperatura, la calidad y la entalpía de la mezcla. Termodinámica pura, ¿no? Entonces, ¿en qué condiciones está el vapor al inicio? Además, no hay ni siquiera un proceso, es un estado nada más termodinámico. El volumen son 80 litros, contiene 4 kilogramos de vapor húmedo, lo cual significa que tiene calidad, ¿eh? Y la presión es 125 kilopascales. Determine la temperatura a la cual se encuentra ese vapor, ¿sí? Entonces sabemos muy bien que en la curva, en la campana de cambio de fase, la temperatura a la cual se mantiene el fluido durante todo el cambio de fase, es decir, durante todo el estado húmedo, siempre es el mismo, ¿no? Siempre la misma temperatura. Se mantiene constante en el cambio de fase a una determinada presión. Entonces, con el volumen estimo en una tabla de vapor saturado, con el volumen, que es el único dato que me está dando, y el hecho de que sea un vapor húmedo, con esos 80 litros los convierto a metros cúbicos y luego lo divido entre los 4 kilogramos para tener metros cúbicos por kilogramo. Y con eso encuentro en la tabla, directamente en la tabla, a la presión de 125 kilopascales, ¿verdad? La temperatura, la calidad y la entalpía. ¿Cuánto dio la entalpía? Lo hicimos, ¿verdad? Lo hiciste. Sí, me dio 735.638 kilojoules sobre kilogramo. 735 kilojoule, punto y felicita, ¿va? Sí, Punto y felicita. punto 638. Ok, punto 638. Déjame checo la tabla rápidamente, nomás para dar una idea, ¿no? Vapor saturado. 125 kilopascales. La entalpía, bueno, para calcular la entalpía primero calculamos la calidad. ¿Calculaste la calidad? Sí, ¿Cuánto? me dio punto 13. Punto 3. Punto 3. Punto 13. Punto 13 la calidad. Ok. Ajá. Igual a punto 13. Punto 13. Ok. 125. 725. Entalpía. Son 2000, si todo fuera vapor saturado, serían 2713.1 por 4 kilogramos. Ok. ¿La entalpía la tienes por kilogramo o ya es kilojoules totales? La entalpía. Sí. ¿Qué unidad es Por kilogramo. Kilojoules, perdón, sobre kilogramo. Ok, entonces no lo utilizo con los 4 kilogramos. Ujú.
Ujú. Pues me da cercano, no me da exactamente eso, pero me da... ¿Cuánta temperatura es la que tienes? ¿Calculas la temperatura? Pues busqué en la tabla a 125 kilopascales en la presión y la temperatura me dio 105.97. Sí, sí, lo que pasa, espera, disculpa, es que estoy leyendo en la tabla de temperaturas, pues. Sí, déjame, hasta ahorita me cayó el 20, digo, ¿por qué no? Es 125 kilopascales. Estaba en la tabla de temperatura. Sí. Y aquí tenemos la entalpía. Ok. Ujú. Ok, sí, está bien. Está bien. Se acerca más. Ya me fui a la tabla de presiones, ¿no? Y ahí están, bueno, Ah, ok. la temperatura directamente la leíste en los 105.97. Ok, Sí. sí, está bien. Muy bien. Bueno, jóvenes, no sé si tengan alguna otra pregunta. Esto. La próxima clase vamos a resolver otros problemitas que tenemos aquí para pasar a sistemas abiertos. Ok, muy bien, jóvenes, nos vemos. Profe, ¿me puede poner asistencia? Ah, no he pasado lista, ¿verdad? Cierto, no se me vayan, no he pasado lista. Tenía ocupada la lista en otro proceso. Le tomé una imagen al... Le tomé una imagen al... Ya se me atoró esta cosa. Presentación. Es que... Déjenme que abra, ¿no? Está muy lento el sistema. Será porque tengo abierto un montón de cosas. Ok. Beltrán García. Beltrán Zamora. Presente. Caballero. Decente. F, Caballero. Caballero sí estaba. ¿O no está? Caballero tiene... No está. Cárdenas. Castillo. Presente. Profe, Mandé. Beltrán no tiene internet. No tiene. Beltrán García. Sí. Ok. Saben que lo considero así. Profe, Contreras. Mande. profe, Caballero Tineo fue la que le dijo ahorita que le pusiera asistencia. Ah, sí. Sí, ya me sonaba. Dije, sí, sí estaba Caballero. Bien. Contreras.
Cueto, Elizalde, Presente. Estrada, Jiménez Urías, Presente, profe. Villegas dijo que le estaba fallando el internet. Villegas. Ajá. Ok. Jiménez Urías, Profe, era yo, Jiménez. López Rochín, Profe, igual a Rochín le está fallando el internet. ajá. Sí. Macías Barraza, Presente. Mancillas, Mejía, Presente. Mungarro, Holguín, Pérez Rochín, Presente. Piñuelas, Presente. Ramírez Blaine, Presente. Rascón, Presente. Romero Nevares, Presente. Romero Kiwis, Presente. Rosas Domínguez, Presente. Ruiz Martínez, Presente. Valdés Rodríguez, Presente. Valenzuela Clark, Presente. Valenzuela Jocobi, Villares Presente. y Villegas, ¿no? Que dice que le está fallando el internet, ¿verdad? Ok, muy bien. Maestro, perdón. Eso, Estrada Sandoval me sí nos dio estaba. punto. Mándeme. Estrada Sandoval sí estaba, pero cuando se estaba despidiendo se salió y ya no se esperó al pase de lista. Sí. Ah, bueno. ¿Cómo se llama? Estrada Sandoval. Estrada Sandoval. Ujú. Estrada Sandoval. Ok, muy bien, qué bueno que me dijiste. Muy bien, entonces nos vemos el próximo lunes. Tengan un buen fin de semana. Cuídense. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Bye. Ay, maestro. Dale, pues.